Hola, soy Jofre Recoder, estudiante de la maestría en metodología del entrenamiento deportivo y en este momento voy a realizar una pequeña exposición dentro de la materia de planificación para deportes de marcas y tiempos sobre cómo se ejecuta una prueba para medición de fuerza, en este caso la sentadilla profunda, que es generalmente se le conoce como el Overhead Deep Squat Test OHS. Su servidor Alfonso Jofre Recoder Renteral, y como mencioné, estamos en la Universidad de Londres. Al final, este test es popularizado por el sistema Functional Movement Screen del Gray Cook. Evalúa la movilidad bilateral simétrica de caderas, rodillas y tobillos, así como la estabilidad del core y la movilidad de hombros y columna torácica. Material necesario es palo bastón de PVC, un palo ligero como un palo de escoba de aproximadamente 1 metro de largo. Necesitamos una superficie plana, un suelo firme y antideslizante. Opcional, cinta métrica o un punto de referencia para la posición de los pies, un evaluador u observador. Pasos para realizar el test: preparación del sujeto. El evaluado debe estar descalzo con calzado minimalista para permitir una mejor percepción del suelo y evaluar la movilidad del tobillo. Se recomienda un breve calentamiento previo para preparar los músculos y articulaciones. El evaluado se coloca de pie con los pies a la anchura de los hombros, paralelos entre sí y apuntando hacia adelante. Posición de palo, el overhead grip. El evaluado toma el palo con ambas manos. La anchura del agarre se determina colocando el palo sobre la cabeza, llevando los codos a 90 grados. Esta es la separación ideal de las manos en el palo. Con el agarre definido, el evaluado extiende los brazos completamente por encima de la cabeza, manteniendo el palo alineado con la cabeza y sobre el plano de los pies. Esto requiere buena movilidad de hombros y extensión torácica. La mirada debe ir al frente. Ejecución de la sentadilla. Se le pide al evaluado que descienda lentamente a una sentadilla lo más profundo posible, como si fuera a sentarse en una silla muy baja. Puntos claves a observar durante el descenso. Talones. Deben permanecer en contacto constante con el suelo durante todo el movimiento. Si se levanta, indica una limitación de movilidad de tobillo, dorsiflexión o estabilidad. Rodillas. Deben moverse alineadas con los pies, sin meterse hacia adentro, valgo de rodilla, ni irse excesivamente hacia afuera. Columna vertebral, tronco. El tronco superior debe permanecer lo más vertical posible, paralelo a la tibia o ligeramente inclinado hacia adelante. No debe haber un redondeo excesivo de la espalda baja. Entre paréntesis, bueno, pues lo que tenemos la flexión lumbar o el Bitwenk. Palo. El palo debe mantenerse extendido por encima de la cabeza y paralelo al suelo, sin inclinarse hacia adelante. Si se inclina, puede indicar falta de movilidad en hombros, escápulas o columna torácica o debilidad del core. Profundidad. El fémur debe descender por debajo de la horizontal, creando un ángulo de rodilla agudo, idealmente por debajo de los 90 grados. Recuperación a la posición inicial. El evaluado debe regresar a la posición de pie de manera controlada, manteniendo la alineación y los puntos clave. Repeticiones y evaluación. Se suelen pedir 2 a 3 repeticiones del movimiento para observar la consistencia. El evaluador observa el movimiento desde diferentes ángulos, lateral y frontal posterior, para identificar compensaciones. Criterios de puntuación según la FMS escala de 0 a 3. Puntuación 3, óptimo. El tronco superior está paralelo a la tibia o más vertical. Los fémures están por debajo del horizontal, sentadilla profunda. Las rodillas están alineadas con los pies. El palo se mantiene alineado sobre los pies y por encima de la cabeza. Los talones permanecen en el suelo. Puntuación 2. Con compensaciones. Se requiere elevar los talones, a menudo colocando una tabla debajo. Puede haber alguna compensación menor en el tronco o los brazos, pero la profundidad y la alineación general son aceptables. Puntuación 1. Movimiento incompleto o compensaciones significativas. No se puede descender con los fémures por debajo del horizontal. Pérdida significativa del equilibrio. El palo cae hacia adelante o no se puede mantener sobre la cabeza. Valgo de rodilla pronunciado o redondeo lumbar. Puntuación 0. Hay dolor durante la ejecución del movimiento.
Consideraciones adicionales. Observación desde múltiples ángulos. Es crucial observar al sujeto desde una vista lateral para ver la profundidad de la sentadilla, la curvatura de la columna, la posición del palo. Desde una vista frontal o posterior, se evalúa la alineación de rodillas y pies y la simetría del movimiento. Identificación de limitaciones. Si el evaluado no logra una puntuación óptima, el test ayuda a identificar posibles limitaciones de movilidad en tobillos, caderas, columna torácica, hombros o de estabilidad del core. Por ejemplo, si los talones se levantan, la restricción suele estar en la dorsiflexión del tobillo. Si el tronco se inclina mucho hacia adelante y el palo cae, puede indicar falta de movilidad de cadera o debilidad del core y o falta de movilidad torácica, hombro. No es un test de fuerza máxima. Su objetivo no es medir cuánta fuerza puede generar el individuo, sino cómo se mueve y si existen disfunciones o asimetrías en su patrón de sentadilla profunda. Al seguir estos pasos, se puede realizar un test de sentadilla profunda de manera estandarizada y obtener información valiosa sobre la movilidad y estabilidad del sujeto. Prácticamente es todo en esta exposición sobre el test de sentadilla profunda. Muchas gracias, su servidor, Jofre Recoder, y recuerda, el deporte no descansa.